La rivalidad de los dos gigantes fue tan épica que a la fecha el público sigue hablando de ellos como si estuvieran vigentes en el ring. Dos titanes, dos superestrellas hasta ahora inalcanzables dentro de la división de peso completo en México que ya son leyendas. El fanatismo de sus seguidores debido a sus preferencias ocasiona grandes discusiones de quién fue mejor y sigue la duda permanente de esto mismo, pues Mil Máscaras, por ser leyenda internacional y además haber derrotado a muchos extranjeros en sus países o empresas donde eran estrellas, y Canek, por otro lado, por derrotar a todos los grandes astros del mundo que vinieron en la mejor época de la lucha libre mexicana, dando luchas legendarias. La respuesta de quién fue mejor sigue y seguirá para siempre en el aire, porque a pesar de haber tenido muchos encuentros en mano a mano, donde al parecer Mil Máscaras resultó ganador, los resultados nunca fueron claros debido a polémicos finales donde no se vio nunca la superioridad de uno sobre el otro de manera avasalladora. De todos estos encuentros, dos fueron en el Toreo de Cuatro Caminos, donde el primero se fue organizando durante semanas para finalmente llegar aquel domingo 15 de septiembre de 1985. Hacía ya 7 años de su última lucha dentro de los grandes locales de los independientes y que por cierto había sido su primer gran encuentro en mano a mano ocurrido en el Palacio de los Deportes en 1978. Donde Mil Máscaras, al ver que su rival estaba dándole tremenda batalla, perdió los estribos, quitándole finalmente la tapa al Maya, siendo descalificado. En ese momento, Mil Máscaras estaba entendiendo que otro luchador de peso completo, más joven que él, iba colocándose como otro grande de nuestra lucha libre. Pero 7 años después, Canek ya había derrotado a muchos astros de la lucha en el toreo y a diferencia de aquella vez, donde aún no se establecía un local fijo para los luchadores de la UWA, el toreo ya era prácticamente terreno de Canek al ser este recinto donde el Maya se había consolidado. Mil Máscaras no necesitaba de locales para ser considerado favorito de México, y entonces la lucha, celebrada el día 15 de septiembre de 1985 en plano estelar, logró llenar la plaza del Toreo de Cuatro Caminos, donde por cierto, un día después, es decir, el lunes 16 de septiembre, se celebró un torneo de parejas que ganaron la dupla conformada por Brazo de Oro y Brazo de Plata, Alsigno y Tejano, con una entrada regular. Los diarios y revistas de aquel momento, que eran la única fuente de información para la gente que no asistía a las funciones en vivo del toreo, eran emitidas en diferentes días de la semana. Pero de que era seguro que esa información saliera, lo era, por lo que aquellos que no asistieron a ver el choque de titanes esperaban los resultados por estos medios, siendo el primero el diario Ovaciones, quien extrañamente no reportó la función, prometiendo tener la lista al día siguiente. Pero esto tampoco ocurrió, dando solamente los resultados de la función del lunes 16, por lo que, independientemente de este medio, algunos aficionados decidieron esperar los resultados y, claro, fotografías del magno encuentro a través de las revistas de lucha libre, pues la mayoría salían entre el jueves y viernes de la semana, pero el jueves 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana, mientras tal vez las editoriales estaban preparando dicha información y millones de personas en la Ciudad de México y zona conurbada preparaban también sus actividades, un movimiento telúrico verdaderamente fuerte y agónicamente largo sacudió la tierra, tirando cientos de edificaciones, colapsando completamente a la ciudad una vez que terminó aquello. Tenía muchos años que había ocurrido un temblor fuerte, pero jamás en la historia de México ha ocurrido un temblor tan brutal, tan letal en cuanto a víctimas humanas, tan trágicamente recordado que simplemente marcó un antes y un después en la historia de México. Momentos después del movimiento, todo era espanto entre la gente que había logrado sobrevivir al impacto del temblor y de a poco, con los escasos medios informativos que pudieron transmitir, nos comenzamos a dar cuenta de lo trágico que había sido todo esto. Había ambulancias por doquier, reportes de la radio de gente desaparecida todo el tiempo, día y noche. No había agua, no había luz, no había teléfono o si lo había, el servicio era intermitente. Así que la gente solo tuvimos el recurso de estar transportándonos para poder estar en contacto con la familia o conocidos
o, tristemente, ayudar a poder sacar de los escombros a los mismos, encontrándose a veces solo con cuerpos inertes debajo de las toneladas de polvo y escombro de tantos y tantos edificios caídos. Durante días, toda la actividad normal que se tenía en la ciudad se olvidó, desbordándose la población en ayudar, solo ayudarse unos a otros, en algo que verdaderamente nos había rebasado de una manera asfixiante y ante un gobierno que simplemente no sabía cómo actuar ante algo de esta magnitud, que un día después, haciéndose de noche, tuvo una réplica que de verdad hundió en un verdadero pánico a la población, que llegó a pensar que los temblores no se iban a terminar, pues a pesar de haber sido solo 2 movimientos, su fuerza brutal y la tragedia que causaron equivalieron a muchos más. En este contexto, aquella función donde Canek y Mil Máscaras habían chocado por vez primera no fue reportada por revistas que no salieron a la luz durante una semana y media. Los reporteros del momento, de alguna manera, fueron sobrepasados por tanta tragedia que se abocaron a tratar de seguir dándole continuidad a lo que seguía en el mundo de la lucha, que ya lo que había ocurrido antes de ese día ni siquiera lo intentaron recordar. Se trataba de seguir adelante y entonces esa magna función solo permanece en el recuerdo de los asistentes a la misma. No hay reportes exactos de lo que pasó esa vez, de quién ganó o de quién perdió, de qué pasó exactamente como cada semana las revistas y diarios reportaban. Pero de los recuerdos que tenemos de esa función, podemos decir que Mil Máscaras fue el ganador de la batalla al ser descalificado Canek en un encuentro que simplemente no estaba gustando. Hay que recordar que ya desde entonces los egos de los gigantes en cuestión ya eran grandísimos y de alguna manera era muy difícil pactar un resultado entre ellos. Así que al ver que la lucha no estaba siendo impactante porque nadie quería dar espectáculo sino dominar uno al otro, Francisco Flores mandó al perro aguayo a ser parte del show, prendiendo inmediatamente al público del toreo. Aguayo estaba vendado debido a que en el encuentro semifinal el villano lo había sangrado. El perro se fue encima de los 2 luchadores estelaristas de la función, desconcertando al público y a los mismos luchadores, quienes de inmediato lo dominaron y terminaron sangrándolo nuevamente, mandándolo así a vestidores, mientras el referí decidió darle el triunfo a Mil Máscaras ante un público un tanto descontento por lo ocurrido.